Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos sobre cómo el funcionalismo trabaja con los medios. Para los efectos de este podcast, vamos a entender por funcionalismo cuya estructura es responsable en conformar un sistema funcional que estudia cómo las diferentes partes de una sociedad funcionan juntas para mantener el equilibrio y la estabilidad social. Es un método causístico y depende si funcionan bien de acuerdo a los cambios que sufren las instituciones en una sociedad. Exacto. A continuación veremos cómo algunas teorías propias de este funcionalismo, de este paradigma, dan cuenta precisamente del tema de la comunicación. De acuerdo. Como bien sabemos, los medios de comunicación han formado parte de nuestra historia como humanidad. Desde hace muchísimos años hemos discutido, pensado e ideado cómo hacer que un mensaje determinado llegue a un público masivo de manera efectiva. Sin embargo, ¿cómo puede llegar a influenciar esto a los receptores? Muy bien, sin duda ha sido un tema bastante estudiado a lo largo de los años. Se han realizado múltiples análisis para poder determinar el nivel de influencia de los mismos. Actualmente existen 5 teorías que son las más aceptadas sobre cómo es el impacto de ellos. ¿Y cuáles son esas teorías que mencionas? Podríamos comenzar con la teoría del cultivo. La misma se basa como rol fundamental la televisión. Esta dictamina que la televisión puede crear y reflejar opiniones a través de las imágenes y narración que puedan presentar en su contenido, muchas veces exagerando ciertos aspectos de la realidad por las necesidades institucionales de la sociedad en las que se encuentra. Ver muchas horas de este tipo de contenido puede afectar al espectador. Sin duda, ver mucho tiempo un mundo que difiere al mundo real te da una percepción equivocada de la sociedad y del sitio en el que te manejas. Coincido contigo, aunque esta teoría ya quedó algo desfasada, puesto que en el mundo actual no muchas personas consumen contenido televisivo. Y si lo hacen, no es por un periodo de tiempo prolongado. ¿Por qué no pasamos con nuestra otra teoría? Muy bien, pasemos entonces con la teoría de la comunicación en 2 pasos. Se centra en los llamados líderes de opinión y el papel que juegan en la influencia de sus allegados. Básicamente, la teoría se fundamenta en que la comunicación masiva no es tan eficaz a la hora de influir en pensamientos, creencias u opiniones, mientras que la comunicación personal entre 2 individuos podría ser mucho más eficaz. Siendo que, si un medio o emisor lograra que su mensaje influyera en el pensamiento de algún individuo y que el mismo comunicara e influyera en otros receptores, lograría un mayor impacto en la sociedad, permitiendo una mayor influencia. La verdad es que es muy interesante esta teoría. Demuestra que la comunicación no es un proceso unidireccional y que, como su propio nombre lo dice, puede ser de 2 pasos, al influir a personas que en un primer lugar no les llegó el mensaje. Así es, pasemos a otra teoría, la teoría de la agenda setting. Básicamente, esta teoría afirma que los medios de comunicación no solo influyen en las masas, sino que pueden influir en el grado de importancia que tiene el público ante ciertos temas. Es decir, pueden influir sobre qué debemos pensar. Exactamente. Muchas veces los medios, al cubrir ciertas noticias o acontecimientos más recientes o más interesantes, dejan seguimiento a otros temas que también influyen en nuestra sociedad. Es decir, se construye una opinión pública. Es normal. Al final del día, un medio tiene la capacidad de elegir sobre qué tema hablar o tratar, y en base al tiempo de exposición del mismo se puede enfatizar o presentar ciertos problemas. Esto influye en la percepción de las personas, ya que al estar más expuestas a ciertos temas puede cambiar su pensamiento. No hay mejor manera de decirlo, aunque vale remarcar que esta teoría se divide en 2 pensamientos. Sí, creo recordar que se diferencia entre la agenda setting primaria y la secundaria, ¿cierto? Correcto. Se podría decir que la primera se refiere o expresa la influencia que tienen los medios en el establecimiento de los temas que pueden ser relevantes en la sociedad, mientras que el secundario trata sobre la influencia en sí que ejercen los medios de comunicación, es decir, la forma en que se discuten o interpretan estos temas.
Esta es una teoría bastante interesante, que plantea el poder de los medios de comunicación para decidir sobre qué se habla. Desde la perspectiva del funcionalismo, la opinión pública se construye a través de la interacción y comunicación entre los miembros de una sociedad, donde los medios de comunicación y las instituciones juegan un papel importante en la formación de valores, normas y creencias compartidas. Es una buena manera de resumirlo, aunque hay otra teoría, la teoría de los usos y gratificaciones. ¡Qué nombre tan complejo! ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría se centra en el papel del espectador en los medios de comunicación. Muchas veces se percibe a la audiencia como un elemento pasivo, pero esta teoría difiere de ello, siendo centrada en el rol activo que tienen los mismos, ya que reconoce que cada persona o individuo tiene diferentes necesidades, motivaciones y pensamientos, y que los mismos utilizan los medios de acuerdo a ellas. Por eso siempre se dice que cada quien vive en su burbuja, ¿no? Porque cada quien escoge qué medio oye o visualiza en base a sus propios pensamientos. Claramente, la teoría se fundamenta en que la audiencia elige los medios o contenidos para conseguir gratificaciones. Por eso el nombre de la teoría, siendo que estos deben estar alineados con sus pensamientos. Eso es algo lógico. Por eso la audiencia elige un medio en específico, para que su línea editorial sea parecida o comparta creencias parecidas a sus pensamientos. Y ahora que lo menciono, es importante resaltar que el funcionalismo considera que las audiencias son importantes porque desempeñan un papel activo en la sociedad al recibir, interpretar y responder a los mensajes y contenidos que se les presentan. Así o más claro, coincido plenamente en esto. Ahora, otra teoría importante también es la teoría del aprendizaje. La misma se centra entonces en la importancia de la televisión y el cómo estar expuestos a ciertos contenidos pueden impulsar al individuo a replicar ciertos comportamientos y conductas que haya aprendido en estos medios. Entonces, esta teoría se basa en nuestro comportamiento como niños, ¿no? Sobre el cómo al ser infantes buscamos la manera de imitar lo que veíamos en nuestros padres. Efectivamente, aunque aún nos falta hablar de nuestra última teoría, la teoría del vacío de información. Básicamente plantea que, a pesar de que los medios de comunicación masivos, por sus propias características en sí, comunican sus mensajes a múltiples sectores de la sociedad, ofreciéndoles la misma información, aquellos que tengan un mejor conocimiento de las mismas serán los que tengan la mejor de las informaciones. Es decir, esta teoría habla que la influencia en el conocimiento de los medios de comunicación es determinada por el individuo en sí y su capacidad de manejar ciertas informaciones. Esta última teoría fue densa, aunque la conclusión tras el repaso de cada una de estas es que los medios tienen una gran importancia en lo que se piensa. Es cierto lo que dices, sin embargo, la fuente podrá controlar lo que dice, pero no podrá controlar lo que la audiencia escucha y piensa de lo que escucha. Lucas Marín en su texto de Sociología de la Comunicación. Somos responsables de pensar objetivamente la información que nos transmiten los medios. Así es la mejor manera de tener una percepción realista de los temas. Sin nada más que decir, gracias por escuchar nuestro podcast. Esperemos que hayan disfrutado del episodio y que se unan a nosotros en el próximo.